Que nuestro Señor Jesucristo habite con todo su poder en medio de sus hogares, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este pequeño extracto del Evangelio, pequeño, pero que nos expone esa primera avanzada misionera, evangelizadora de Cristo, enviando precisamente a los 12 de 12 en 12, es decir, en 6 parejas, para que ellos fueran predicando el Evangelio y como manifestación de esa palabra se sucedían tantos hechos extraordinarios. El mismo Evangelio lo dice: expulsaban a los demonios, curaban a los enfermos, que simplemente servían como esos valores simbólicos de lo que precisamente la palabra de Dios trae. Porque cuando la palabra de Dios se instaura en nuestra vida, nosotros somos capaces de alejar de nuestro ser el poder del demonio. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra de Dios no es una palabra muerta, no es una palabra como la del periódico, que se lee una vez y ya murió el asunto. No es como el de la revista, se leyó una vez y ya quedó y punto. Solo sirve para un medio recuerdo, pero de ahí nada más. La palabra de Dios es distinta, es una palabra viva, es una palabra que va transformando al ser humano. Y cuando llega a nuestra vida, es capaz de instaurar el reino de Dios y por tanto alejar de nuestra vida el reino de Satanás. Pero eso es algo que solo la palabra de Dios hace. Cuando es escuchada, es aceptada, es puesta en práctica y vivida hasta las últimas consecuencias. Si no se escucha la palabra de Dios o solo se escucha, pero no se pone en práctica, pues de nada sirve. El mismo Cristo lo dijo allá en evangelios pasados. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Pues aquel que escucha la palabra de Dios, aquel que escucha la voluntad de Dios y la pone en práctica. Eso es lo que permite expulsar el mal de nuestra vida, figurado en la expulsión de los demonios que hacen precisamente los discípulos. Y también la palabra de Dios llega a curar heridas, no solo enfermedades físicas, porque al final es parte de la naturaleza del hombre. No podemos simplemente negar esa existencia, es parte de nosotros. Pero la palabra de Dios llega a curar las enfermedades, los males y las heridas humanas, no físicas, humanas y espirituales que nosotros tenemos. Esas heridas profundas que muchas veces estorban la existencia del hombre. Porque hay gente que inclusive, aún con enfermedades, logran vivir una buena vida porque ellos han sido sanados humana y espiritualmente, y hace que eso les dé valor para llevar con paciencia y de buena manera las enfermedades físicas. Y es algo que la palabra de Dios viene a instaurar en nuestra vida. Pero ojo, tenemos que abrirle el espacio adecuado a la palabra de Dios, porque no solo basta simplemente recibir la palabra. Es el error que muchos cristianos cometen. Reciben la palabra de Dios, pero simplemente la reciben para una recepción estéril. ¿En qué sentido? Se recibe, se platica, se anuncia la palabra de Dios, pero no tiene una vivencia personal, no tiene una aplicación práctica a los demás. Nos gusta hablar de la palabra de Dios, pero lo que en realidad se debe hacer con ella es vivir la palabra de Dios. Pero eso es lo que muchas veces nos cuesta. Nos cuesta porque queremos utilizar la palabra de Dios para otras cosas. Queremos ocupar la palabra de Dios más para pegarle a los demás. Buscar la palabra de Dios como un garrote para golpear la vida de los demás. Pero yo no quiero que me golpeen con ese garrote. Yo quiero estar en paz con mis pecados. Por eso no me gusta acercarme a la palabra de Dios. O simplemente me gusta acercarme para los demás. Y no es lo correcto. La palabra de Dios me debe ayudar a mí
a saber mejorar, a saber transformar mi vida, alejar el pecado y sanar mis heridas. Católicos NTV Producciones.